Muy buenas tardes, estimados colegas, estimados compañeros de trabajo. La sexta jornada virtual de interaprendizaje, ¿no? Labor docente, universitaria y acompañamiento tutorial dedica en esta ocasión su tiempo a la presentación de tres ponencias en torno a la tutoría a estudiantes de alto rendimiento o también llamadas mentorías y gozamos acá de la presencia de tres especialistas que van a andar en este camino. Agradecemos su presencia en esta tarde. Realmente es una tarea inmensa la que tenemos por delante con estudiantes que constantemente piden orientación, tanto en trabajos de campo, en sus estudios de posgrado, así como en su inserción al mundo laboral. De tal forma que la sesión de hoy día va a ser muy significativa, tanto en las exposiciones como en las preguntas y respuestas que hagan ustedes en la sesión hacia el final. Tenemos tres invitadas, el orden es el siguiente, cada quien tiene 20 minutos de exposición. Y luego de acabar las ponencias habrán las preguntas del caso, ¿no? Tenemos la grata presencia del vicerrector académico, quien va a dar apertura a este evento el día de hoy. Muchas gracias. Ever, por favor, adelante. El- si está el vicerrector académico presente. Adelante, doctor. Sí, Ever, por favor, el audio para el vicerrector académico, por favor. Muy buenas tardes. Ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Y en primer lugar, agradecer a los depositores de orden que hoy día nos acompañan, así como a esta digna audiencia que nos escucha, porque desde hace 6 años eh, el Vicerrectorado Académico de Pregrado viene trabajando con las unidades de orientación y el estudiante, ¿no? Justamente de San Marcos, en lo que refiere a diversas conferencias, tanto de manera presencial como virtual, sobre todo referente a temas de acompañamiento tutorial, ¿no? Tanto para estudiantes como para docentes en nuestra casa de estudio. Y en cada versión de estas jornadas hemos podido ahondar distintos temas de actividad tutorial con invitados tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? En ese sentido, es muy importante estas estrategias que se vienen dando porque definen el derrotero de lo que hoy día San Marcos quiere. El vicerrectorado académico recientemente formuló y puso en práctica el nuevo modelo educativo San Marcos, que, que enmarca, ¿no? Todo un procedimiento para que nuestra misión de San Marcos siga siendo latente en la formación de calidad y de excelencia para nuestros profesionales. San Marcos hoy día forma ya profesionales no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque así lo dice nuestro modelo educativo. Y como siempre, ratifica la visión de San Marcos en seguir siendo la referente, el ejemplo a nivel del Perú y a nivel de América Latina. En ese sentido, es muy importante justamente que estas estrategias
y estas experiencias que se vienen dando en la atención tutorial o rendimiento académico cada vez sean más latentes a nivel de todo el contexto de nuestra universidad. Debemos establecer que un estudiante de alto rendimiento académico puede y debe ser todo prácticamente, ¿no? Pero no solamente miramos del nivel de tutoría, sino también hoy día se trabaja de acuerdo al reglamento con el nivel de mentoría, porque hay que ver todos los problemas que atañen al bajo rendimiento de nuestros estudiantes, como también ver el alto rendimiento de nuestros jóvenes para poderlos enmarcar, poderlos orientar y llevarlos justamente a que sean líderes y puedan establecer mecanismos y estrategias en cuanto a becas y en cuanto a rendimientos que hoy día están teniendo muy buenos resultados. Por eso que hoy día yo quiero agradecer justamente a las unidades de orientación de estudiantes, porque con su trabajo arduo y tesonero, yo creo que estamos llevando a cabo muy bien las cosas. De esta manera, la posibilidad de orientar a los mejores alumnos en una promoción específica, consideramos también que puede llevar a cabo a un estímulo para que todos los estudiantes siempre desarrollen en el más alto nivel de conocimientos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Con lo expresado, doy por inaugurado el presente evento de esta jornada virtual el interaprendizaje y la labor docente universitaria y el acompañamiento tutorial. Yo deseo muchos éxitos en esta jornada virtual y como vuelvo a repetir, agradeciendo siempre a nuestros expositores, agradeciendo a todos los que nos acompañan el día de hoy y también a las unidades de orientación estudiante por el harto trabajo que siempre vienen haciendo en bien de su universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Cabrera, vicerrector académico de pregrado de nuestra universidad. Queridos profesores de las distintas facultades que asisten a esta jornada, estimadas ponentes invitadas, tengan ustedes muy buenas tardes. En este momento de la jornada me corresponde presentar a nuestra primera ponente invitada internacional. Un segundo, por favor, que proyecto la imagen. ¿Me confirman si se puede ver? Todavía, ¿no? ¿Me confirma, profesor Elías, si se puede ver la imagen? Sí, Sí, adelante, Martín. La imagen de la presentación de la ponente, ¿se ve? Sí, ¿no? sí. Ok, ok, muy bien. Bueno, en este momento, como le decía, me corresponde presentar a nuestra primera ponente. Ella es la maestra Marta Matilde Ramírez Rodríguez de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra Marta Ramírez, ¿Puede además, poner pantalla completa? sí, claro que sí. ¿Me confirman? ¿Ya se puede ver? ¿Pantalla completa? No, ¿Me confirman? no, no, ¿Sí? no. No. ¿No? A ver. Tiene que tal vez compartir todas sus ventanas, toda la pantalla, porque a veces cuando solo comparte una es un poco complicado. Abra todo el Sí, PowerPoint, por favor. sí, salve un instante la presentación, Martín, y vuelve a entrar. Ok. Pero solo comparta el PowerPoint. Ya, Mm, Ahora sí, creo que sí. Mm, perfecto. sí. Gracias. Ok. La maestra Marta Ramírez, además de ser licenciada y maestra en Trabajo Social, cuenta con estudios concluidos de doctorado en Administración Pública por el Instituto de Estudios en Administración Pública en México. Posee diplomados en formación del docente en educación a distancia, aplicaciones de las TIC para las enseñanzas, innovación en la docencia universitaria, educación financiera, gestión social y desarrollo comunitario.
Asimismo, cuenta con diplomados en presupuesto basado en resultados, desarrollo directivo y educación para la paz y derechos humanos. La maestra Ramírez es también evaluadora de proyectos de instituciones federales, así como tutora de atención grupal o individual en el programa institucional de tutorías de la Universidad Nacional Autónoma de Bien, México. bien. Cuenta con diversas publicaciones en las líneas de investigación referidas a políticas públicas, programas sociales, trabajo social y docencia. La profesora Marta Ramírez abordará el tema la importancia del acompañamiento tutorial docente-alumno, director egresado, presencial y a distancia. Invito a nuestra ponente a hacer uso de la palabra, no sin antes recordar que tenemos un tiempo de 20 minutos y que al final de toda la ponencia haremos la rueda de preguntas. Estimada profesora Ramírez, le cedo la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la presentación y agradezco, por supuesto, la invitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través del doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerrectorado académico de pregrado, y, por supuesto, del maestro Elías Rengifo, que me colaboró muchísimo para poder estar con ustedes esta tarde y extenderme esta invitación, que me complace mucho y además pues me llena de satisfacción poder compartir con colegas profesionales, docentes y, por supuesto, también con tutores, ¿no? Que nos hemos encontrado tal vez alguna vez en algún evento en algún momento. Les voy a compartir una pequeña presentación, si me lo permiten. Ay, ¿qué pasó? Ah, sí, ahí estamos. La, esta presentación la denominé acompañamiento tutoral docente-alumno y director a egresado presencial y a distancia. ¿Por qué la nombré así? Bueno, porque en los docentes no siempre somos tutores solamente dentro del aula, sino también somos docentes fuera del aula cuando ya estamos con los alumnos fuera del espacio del plan de estudios, ¿no? Entonces, en el momento en el que el alumnado pasa a ser personas egresadas, y entonces también hay que tener un proceso de acompañamiento con ellas y con ellos para que podamos nosotros tener esta posibilidad siempre de estar con ellas y con ellos. Creo que no sé si se ve pantalla completa, ahora sí ya. Esta presentación, por supuesto, me motiva porque he tenido durante varios años como tutora de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Escuela Nacional de Trabajo Social, precisamente, varias experiencias que me han llevado siempre a preguntarme por qué realizamos la tutoría. Entonces, la tutoría la vamos a realizar siempre, antes que nada, desde el espacio institucional y, por supuesto, en el espacio que nos están proporcionando con directrices, con señalamientos hacia dónde nos estamos dirigiendo y, por supuesto, a través de un plan de gestión, a través de un plan de un programa de estudios, pero lo más importante para poder salir adelante con la mayoría del alumnado, ¿no? Para que puedan concluir sus estudios y, por supuesto, en el caso de nosotros como universidades, pues tengan y obtengan el título universitario. Lo hacemos desde la academia porque queremos fortalecerla, por supuesto, queremos que ese plan de estudios no sea nada más recorrido por el alumnado, que no sea nada más eh, colocado en la mente de ellos, sino que se lleve a cabo todo un proceso de introspección del conocimiento y, por supuesto, que ese conocimiento se vea o se palpe al final del proceso educativo, ¿no? Y una manera de palparse, pues, será en el proceso de titulación y, por supuesto, posteriormente en la profesionalización, ya en el espacio laboral. Entonces, lo hacemos en la academia, desde la academia, para que se pueda tener un compartir de experiencias entre docentes y alumnado y, por supuesto, directores, directoras de trabajos, de tesis con los egresados.
Y también lo hacemos de esta manera profesional porque somos docentes, porque nos gusta compartir con el alumnado todo tipo de conocimientos, no nada más el plan de estudios, y lo hacemos a nivel personal porque es un gusto hacerlo, porque los que somos tutores le hemos encontrado en un momento dado la fascinación del acompañamiento. Hemos encontrado que es, por supuesto, satisfactorio a nivel personal el poder siempre estar construyendo y colaborando en esa construcción de mentes nuevas. Y por supuesto, todas estas experiencias, pues positivas o menos positivas, siempre nos van a llevar a seguir adelante. Y hay quien no seguirá adelante y diga, no, la tutoría no es para mí, ¿no? Entonces, esto es dependiendo de las experiencias. Con los alumnos de alto rendimiento, pareciera que siempre tenemos experiencias positivas. De repente nos podemos llevar alguna que otra, este, aquí decimos descolor, ¿no? O sea, no podemos en un momento pensar que todos los alumnos y alumnas pueden llevar el mismo proceso de aprendizaje, ¿no? Ya tenemos ahí, por supuesto, algunos ejemplos en la historia. Por ejemplo, Sócrates, lo veíamos, decía en la historia, y yo luego lo leo y lo veo en las calles, ¿no? De su pueblo, ¿no? Ahí en natal Grecia, siempre lo veo y lo visualizo como alguien que está caminando y siempre está pensando y está este, lleno de ideas, ¿no? Y está tratando de compartir sus ideas, pero Sócrates jamás nos escribió nada. Lo hizo Platón, su discípulo, que en un momento dado, pues fue su tutorado, y entonces Platón dijo, bueno, pues lo voy a seguir y voy a ir escribiendo, ¿no? Entonces, Platón es el que nos hace conocer a Sócrates también en este proceso de intercambio de en este momento Sócrates de nuestro tutor y Platón como tutorado, ¿no? Y al final, bueno, como maestro y discípulo. Y posteriormente entonces encontramos ya una obra más concreta porque vamos avanzando en el tiempo y por supuesto la experiencia la vamos acumulando y la vamos distinguiendo en el futuro y entonces después encontramos a Aristóteles, ¿no? Aristóteles, un gran pensador que nos lleva con sus escritos a poder seguir creciendo como humanidad. Y al final se concreta con sus discípulos de Aristóteles, con su tutorado mayor, ¿no? Que fue Alejandro Magno, que no solamente lo llevó al pensamiento y a la escritura, sino lo llevó concretamente a poder gobernar como en un espacio, ¿no? En un espacio, pues, de libertades y tal vez de derechos en aquella época, las que se daban en aquella época. Ese es un ejemplo tremendo de lo que puede ser en un momento dado la tutoría, ¿no? El acompañamiento, el estar siempre conversando, y no solamente dentro del aula, sino fuera del aula. Y bueno, en aquel tiempo no había aulas, ¿no? Un tutor siempre va a ser este académico que va a tener los elementos y esos elementos nos los da la institución. La formación, los apoyos, los espacios los proporciona la institución y por supuesto las directrices hacia dónde tenemos que caminar y por supuesto con cada uno de los tutorados. ¿Qué nos ofrece la institución para que nosotros podamos fortalecer este proceso de acompañamiento, ¿no? Y el tutor par es una cuestión un personaje muy esencial, no lo podemos dejar a un lado. El alumnado que siempre nos acompaña y que pueden ser estos alumnos de alto rendimiento porque pueden sobresalir en la disciplina y por supuesto pueden proporcionar ese espacio y esa confianza hacia sus compañeros que son sus pares, ¿no? Y que pueden proyectar en un momento dado un espacio donde pueda haber procesos para poder ir creciendo en conjunto, ¿no? Y por supuesto, el tutorado, ese alumno que necesita o es el receptor de esta tutoría y por supuesto que su trayectoria escolar va a ir marcando de qué manera o de qué forma se va a ir construyendo esa tutoría. Por ello, entonces, el tutor pues va a tener varios roles y funciones dentro del espacio de la tutoría. Facilitar, por supuesto, la integración del estudiante o el tutorado, facilitarlo, esa es de cómo se va a ir integrando a la institución desde que ingresa y entonces le vamos a ir a proporcionando no solamente el plan de estudios y los conocimientos, sino
cómo puede ir abonando a su trayectoria curricular, cómo puede ir haciendo crecer sus conocimientos a la par de otros cursos, también de cómo en un momento dado, a través de ciertos recursos de la universidad, pues puede tener acceso a becas y estas becas proporcionarles una holgura para que puedan tener más tiempo para el estudio, ¿no? Que tengan menos preocupaciones y se puedan dedicar al estudio, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. La Universidad Nacional Autónoma de México, un dato interesante de ella es que 3 o 4 de cada uno de sus alumnos desde bachillerato tienen una beca y eso es mucho, muy importante porque entonces están un poco más cobijados por la institución y puede haber estos procesos de solicitar que vengan los alumnos a la tutoría y poder entonces acompañarlos en la trayectoria académica. Por supuesto, acompañamos este proceso de construcción con el único objeto de que se abra el proceso de aprendizaje y que ese sea el principal eje en la tutoría. Amén de que de repente atendemos otras cosas, ¿no? Pero el proceso del aprendizaje es lo más importante. Vamos a visualizar todos los recursos personales que puede tener el tutor, ya sean necesarios para su desempeño. Nosotras las y los trabajadores sociales, siempre vamos a requerir no solamente los conocimientos, sino las habilidades ya natas que tenemos para podernos desempeñar en el espacio en el que nos encontremos en el face to face con las personas, ¿no? Siempre vamos a necesitar la posibilidad de la palabra, la posibilidad de compartir en un momento dado en una asamblea o la posibilidad de poder expresar todo un taller y un conocimiento a las personas, poderlo transmitir. Todo eso lo tiene que aprender el alumno, pero muchas veces tiene que surgir también de una cuestión que ya tiene como una habilidad social colocada, ¿no? Y eso, bueno, hay que explotarlo y si no está tan desarrollado, pues hay que crearlo, hay que motivar esa creación. Y por supuesto vamos a tener en este proceso pues la motivación, el deseo a seguir aprendiendo constantemente de los alumnos. Todo lo que fortalezca al programa de estudios y todo lo que vaya pues abonando para, por supuesto, para mejorar. Vamos a promover una construcción y la comunicación de los grupos, por supuesto. Los alumnos no pueden ser aislados, entonces un tutorado no puede estar aislado. La tutoría puede ser individual, pero también puede ser grupal. Y en un momento dado, podemos hacer que todos se encuentren y, bueno, se reconozcan en este espacio donde ellos están aprendiendo constantemente. Entonces, vamos a, por supuesto, a disminuir los efectos de la masificación a través de la individualidad los grupos, los procesos de grupos, pero siempre vamos a buscar que el colectivo, o sea, toda la institución, se una al proceso de la tutoría, o por lo menos podamos estarlos distinguiendo en la trayectoria escolar de todos y cada uno. Vamos a evaluar siempre los procesos de la tutoría con aspectos éticos y aquí viene, bueno, todo el profesionalismo con la que lo podamos tratar. A veces, de repente, la subjetividad nos puede invadir, ¿no? Entonces hay que ser muy objetivos como profesorado, como tutores, para que entonces podamos abordar diversas situaciones, porque en las situaciones, lo sabemos, no solamente son del alumnado con relación al aprendizaje. Son diversas situaciones que tienen sus contextos particulares y que en ocasiones pues hay que por lo menos dar si tú puedes y cómo lo puedes arreglar, cuáles son tus alternativas. Entonces siempre tenemos que estar atentos y atentas a ello, porque si no el alumnado pues deserta por una cuestión muy personal o familiar, ¿no? Y por supuesto, yo también agregaría al final que tenemos que tener este alto compromiso. Sí tenemos un alto compromiso como tutores, especialmente con el alumnado que está destacando, por supuesto, pero tiene que haber un límite de la actividad tutoral. Y el límite son los propósitos institucionales, pero también los personales, porque no podemos vernos, por ejemplo, abonándole una parte de nuestro sueldo siempre a la tutoría, ¿no? Por ejemplo, y de repente pues vernos absorbidos
por diversos gastos o por cuestiones, ¿no? O sea, tenemos que ver cuáles son esos alcances institucionales que tenemos para poder entonces también colocar ciertas cosas personales, pero no siempre, ¿no? Entonces debe de haber un límite de la tutoría en nivel personal y marcado por la institución, por supuesto. La cuestión o la herramienta más importante de la tutoría siempre va a ser la orientación, basada en la academia, por supuesto. Vamos a comprometernos, va a ser voluntaria y con un alto compromiso, pero por supuesto, siempre buscando alternativas, buscando que se tomen decisiones para que este vínculo de orientación se fortalezca constantemente. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Con vínculos positivos, con comunicación asertiva, con conocimiento personal, por supuesto, de cada uno de nuestros tutorados. Yo les recomiendo muchísimo que hagan una ficha por alumno cuando se les son designados. Yo lo que les hago es mandarles, me mandan una lista de la tutoría, les hago una ficha, tengo un formatito propio, les mando la ficha donde viene no solamente sus datos, sino viene, por ejemplo, el dato de la dirección. En la Ciudad de México, podemos decir que es una ciudad pequeña, bueno, realmente es una megalópolis, ¿no? Pero para trasladarme en la Ciudad de México en un día normal, en una hora tranquila, de un extremo a otro de la Ciudad de México, me podrá llevar entre 4 y 5 horas de viaje en automóvil o en transporte público. Dependiendo de las condiciones del clima, esto se puede agravar. Y por supuesto, esto me dice que tengo que visualizar exactamente en qué espacio o en qué lugar se encuentra ubicado el domicilio de mi tutorado. Porque no le puedo estar citando a las 7 de la mañana, ¿no? Presencialmente, cuando viene desde un lugar donde se va a hacer 3 horas de camino, ¿no? Entonces eso lo tengo que ver mucho. Y lo veo con esta ficha personalizada que les mando y también donde les pregunto qué les gusta, qué no les gusta hacer, qué actividades específicas realizan, no solamente la de estudiar, sino si cuidan a alguna persona, si esa persona es un niño, su familia nuclear, esposo, esposa o hijos, o si en un momento dado cuidan de un adulto mayor o tienen alguna responsabilidad como voluntariado o simplemente pues tienen que trabajar, ¿no? O si hacen de todo tipo de actividades. En ocasiones tengo alumnas tutoradas que son alumnas y por supuesto lo que nosotros le llamamos las amas de casa, ¿no? Pero reconozco ahí que entonces tiene una diversidad de actividades tremenda, ¿no? No nada más el de estudiar y atender la casa, sino pueden surgir un sinfín de situaciones. Entonces, eso también me va a llevar a crear un vínculo donde pueda identificar todas estas condiciones y mi confianza, mi empatía, el respeto y la escucha va a ser conforme, así como pareciera un traje a la medida para el alumno o la alumna. Esto, por supuesto, va a hacer que el alumno tenga confianza, genere esta confianza y tenga posibilidades de siempre estar motivado para tener y estar en la función o en la orientación, estar en el proceso de tutoría y, por supuesto, llevar un punto de ganar-ganar para ser un alumno de alto rendimiento o en un momento dado convertirse en un alumno de alto rendimiento si es que vamos un poco atrasándonos, ¿no? Todo implica orientar, apoyar y acompañar. Y entonces los apoyos tienen, ya les decía, tienen sus límites y pueden ser de todo tipo de cuestiones en un momento dado. Pero sí nos tenemos que enfocar que debe de ser hacia el programa de estudios, que sí debe de ser con el objetivo de lograr, en el caso de los estudios universitarios, un profesional que se desenvuelva en el campo laboral, que tenga muchas habilidades, ¿no? Con las posibilidades que nos da la institución para que obtenga estas habilidades y entonces poder lograr el objetivo específico que busca cada alumno. Concluir con metas más cercanas, concluir el semestre, concluir el año, presentar la tarea final de la asignatura. O sea, ir poco a poco para entonces tener grandes logros, ¿no? Por supuesto, el objetivo de la tutoría siempre va a ser
que tengamos se refuercen los hábitos de estudio, ¿no? Entonces siempre andamos recomendando diferentes métodos de estudio, ¿no? Algo que se le acomode al alumno o a la alumna. Si el alumno o la alumna necesita salir a caminar para poder reforzar el estudio, pues camina, haz un deporte, esté en el aire libre, o te proporciono para que te vayas al aire libre, te proporciono unos podcasts, algunas conferencias en audio, ¿no? A ver exactamente cuáles son las características de ellas y eso. Porque habrá quien nos pida los libros y habrá quien nos pida una infografía solamente, ¿no? Y bueno, entonces estaremos buscando varios tipos de apoyo o le enseñaremos a hacer procesos de resumen para que ella misma y él mismo haga sus infografías. Entonces, todo esto siempre, por supuesto, en un entorno donde vamos a adquirir valores de solidaridad entre pares, tutores con tutores, alumnado con alumnado, tutores pares con tutores pares, ¿no? Pero siempre en un proceso de comunicación y de obtener siempre una experiencia docente positiva y una experiencia en la tutoría positiva, ¿no? Siempre pensamos que vamos Profesora, profesora maestra Marta, nos quedan 3 minutos de la ponencia. Claro que sí, voy ¿Ok? terminando. Siempre vamos a decir que vamos a partir de la actividad tutorial con estas diferentes situaciones. Calificaciones de promedio medio, que son poco participativos o apáticos para la tutoría, el alumnado, ¿no? Los egresados. No les agradan las lecturas largas. En estos momentos, esta generación, pues quieren cosas muy flash, quieren cosas que no duren más de 3 minutos. Entonces, todo esto, pues nos motiva para poderles dar materiales o construir materiales que sean ad hoc, pero también les tenemos que motivar a que sigan leyendo, ¿no? A que tengan un poco de atención con el tiempo y entonces le dediquen tiempo al estudio, ¿no? Le dediquen tiempo a la lectura, que puedan hacer actividades o actos académicos donde puedan vincularse a través de las redes sociales si es necesario y también que nosotros podamos tener sesiones con ellos de distancia para poder empatar actividades, ¿no? Porque no podemos tener siempre una tutoría presencial. Podemos tener la tutoría ahora con estos medios que nos auxilian muchísimo y por supuesto acortar tiempos y alargar tiempos para el estudio. Y bueno, vamos a proporcionarles los elementos para realizar actividades o tareas individuales bien elaboradas. ¿Cómo lo vas a hacer bien elaborado? Y no tengas tampoco que desgastarte con un ensayo de 10 páginas donde en cada materia te lo están pidiendo, ¿no? A ver, ¿cómo lo puedes hacer y cómo puedes hacer tareas concatenadas para que puedas tener mayor éxito y no estés haciendo siempre tareas sueltas? ¿Cómo puedes ir abonando en cada semestre o cada año, puedes ir abonando al siguiente para poder ir fortaleciendo tus tareas, ¿no? En el caso de trabajo social, yo les digo, sí, empieza con tareas de lo que te gusta y al final vas a tener, del noveno semestre, vas a tener el área o el lugar o el tema hacia donde te quieres dirigir, porque ya vas a tener un montón de bibliografía y un montón de tareas que hiciste sobre el tema. Y eso te va a ayudar muchísimo para que puedas tener siempre tareas mejor elaboradas. Es complicado trabajar en equipo y fuera de aulas, por supuesto, pero entonces hay que buscar los espacios. Hay que buscar los espacios y siempre también procurar que se trabaje en grupo para que puedan aprender cuál es el espacio en un momento dado que van a ocupar dentro de un equipo de trabajo y más en el espacio laboral. Por supuesto que se complica la actividad tutorial aún más si no están interesados. Que solamente, porque solamente tienen que cubrir un punto porque la institución se los pide y eso es muy importante en los alumnos de alto rendimiento. Deben de estar conscientes del apoyo que es la tutoría y que sea muy positiva para que entonces se mantengan dentro de ella y podamos ver mejor el avance curricular. Yo les conmino a hacer siempre un proceso, por supuesto, de acompañamiento, donde tengan una presentación, donde identifiquen al alumno, donde conozcan bien sus necesidades como alumno, qué es lo que les puede impedir un momento dado continuar con el proceso de aprendizaje, que hagan una programación desde el primer momento de la tutoría para agendar reuniones sincrónicas o asincrónicas, como les guste, con temas específicos a tratar. Y por supuesto que este seguimiento del proceso de la tutoría pueda evaluarse a través de
un objetivo planeado. Hay que ponernos, les digo, objetivos cercanos, probablemente pequeños, parecieran, pero que a la larga nos va a llevar a grandes progresos. La tutoría se tiene que evaluar, por supuesto, y siempre lo vamos a hacer. Yo lo recomiendo, lo recomienda últimamente el Sistema Integral de Tutorías de la universidad, hacer una evaluación de contexto, insumo, proceso y producto. Una evaluación que conocemos los que hacemos este tipo de cosas y es precisamente ver cómo son las funciones que tenemos que desempeñar como tutores, cómo es el contexto, qué es lo que nos proporciona la institución como insumo, cómo vamos a llevar el proceso y qué es el producto que queremos lograr para que tengamos una mejor toma de decisiones como tutores y como tutorados. Y por supuesto vamos a verificar siempre la productividad, tanto el proceso que vamos a llevar como una evaluación retroactiva, sumativa y por supuesto en un momento dado formativa del alumno para que tengamos todo el panorama. El alumno de alto rendimiento necesita un acompañamiento que lo motive muchísimo, porque si no, se interesa muchísimo más en su plan de estudios y no se interesa tanto por buscar más alternativas de conocimientos nuevos, ¿no? O de creación de habilidades. Entonces se enfocan muchísimo y más cuando son alumnos que están becados. Dicen, tengo que mantener la beca. Entonces, pues yo también les conmino siempre a buscar los propósitos institucionales a través del plan de estudio, que seamos el profesorado capacitado en la actividad tutoral, que busquemos esta capacitación constante de lo que podemos hacer y más actualmente con estas generaciones que se están volviendo más exigentes digitalmente y que veamos muchísimo el cuidado de las autorías, por supuesto, de lo que están utilizando los alumnos y bueno, veamos con tiento cómo vamos a ir trabajando la, este, con la inteligencia artificial. Por supuesto, necesitamos herramientas, datos precisos del alumnado. Tenemos que hacer este seguimiento y esta evaluación, buscar los espacios adecuados y aptos para la tutoría, les digo, ambientes seguros y de confianza, con una escucha activa, siempre presente, por supuesto, en procesos que se garanticen equidad, inclusión, un ambiente con perspectiva de género, con derechos humanos y siempre ahora invitándolos a que realicen actividades en la cuestión de la cultura de la paz, de cómo solucionar problemas en ambientes de paz y, bueno, por supuesto, evitando procesos de violencia. Y el acompañamiento que sea siempre para tomas de decisiones, por supuesto, buscamos decisiones las más acertadas y el desarrollo de habilidades que acompañen a ese plan de estudios que es nuestro eje principal. Les agradezco muchísimo el espacio, el poderme dar esta oportunidad de compartir y bueno, les comparto mi correo electrónico a la audiencia por si gustan compartir con una servidora que está acá en México y que bueno, podemos retroalimentarnos con toda la Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Marta Ramírez, por esta ponencia. Como comentó al inicio el profesor Elías, al final de la exponencia vamos a tener las preguntas. Observo ahí que hay varios comentarios, opiniones y preguntas, y al final las realizamos. Muchas gracias, Muchísimas profesora gracias. Ramírez. ¿Esta es cuánto? Ok. Quiero cederle el paso al profesor Elías Rengifo para que presente la segunda ponencia. Profesor Elías. Sí, muy buenas tardes nuevamente con todos. Mi nombre es Elías Rangifo, soy docente en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y también jefe de la Unidad de Asesoría y Orientación al Estudiante. Tengo el gusto de presentar en esta tarde como la segunda de las ponentes, ¿no? A la licenciada Yolanda Facholaines, quien tiene una amplia experiencia. Voy a proyectar acá, ¿sí? ¿Se ve, por favor? Una amplia experiencia como parte de las labores específicas en la orientación tutorial. Delia Yolando Facho Lainez es psicóloga de profesión con estudios de posgrado en psicología clínica de la salud. Al mismo tiempo, ha sido jefa de la unidad de asesoría y orientación al estudiante en la Facultad de Química e Ingeniería Química y actualmente es jefa de las mismas funciones en la Facultad de Ingeniería Industrial.
Ha sido miembro de la Red de Salud Mental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como ha planificado, coordinado y participado en diversos programas y actividades de salud psicológica de los estudiantes. En particular, acá hago la ampliación en el sentido que Yolanda Facho Lainez ha sido parte del equipo que en estos 6 años, ¿no? Y de hecho un poco más en el caso suyo, ¿no? Ha venido laborando, ¿no? En los diversos cursos de capacitación y actualización en diversos temas de salud mental, en temas de orientación al estudiante, temas de aprendizaje, ¿no? Y técnicas de enseñanza en los docentes, ¿no? Tiene un amplio repertorio de experiencia como psicóloga clínica y definitivamente el día de hoy nos dará una charla específica sobre el tema. El tema que ha elegido es justamente cuáles son esos aspectos generales de la tutoría, ¿no? Para estudiantes altamente calificados a nivel académico y cuáles son los desafíos que presenta justamente esta actividad. Adelante, Yolanda. Buenas tardes con todos. Muchas gracias al profesor Elías por esta presentación. Gracias también a las autoridades presentes, a las expositoras invitadas, a los docentes y administrativos, asistentes. Bueno, como ya me han presentado, yo soy la psicóloga Delia Facho. Voy a exponer algunos aspectos generales. A ver, vamos a ampliarlo. Sí se observa, ¿verdad? La presentación. Sí. Sí, Ok, muchas adelante. gracias. Bien, em, vamos a sacar esto de aquí. Bueno, el tema a tratar el día de hoy son los aspectos generales de la tutoría para estudiantes universitarios de alto rendimiento. Bueno, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la tutoría para estudiantes universitarios de alto rendimiento se sustenta en el marco legal que nosotros tenemos que garantiza la implementación y eficacia, ¿no? de esta tutoría. Tenemos una resolución rectoral que avala la tutoría. Este marco también asegura pues que los programas de tutoría estén alineados, perdón, con las políticas educativas nacionales y universitarias, ¿no? Proporcionando un soporte integral a los estudiantes, que ese es el objetivo en general. Bueno, nos avalan los documentos de la ley universitaria, también perdón, por favor, Sí. el micro. Este, el reglamento de actividad académica docente, el reglamento general de matrícula, el estatuto de la universidad en sus diferentes artículos y también el reglamento general del sistema de tutoría que tenemos dentro de la universidad. Por favor, la profesora Betty Gaby, a ver, vamos a silenciarla. No sé si la pueden silenciar. No sé si está para arreglarlo. Bien. Entonces, tengamos por favor en cuenta que parte de la exposición es importante porque dentro de los lineamientos que nosotros tenemos en la universidad, esto va a enmarcar de alguna manera futuras intervenciones que como docentes, que es el público que está ahora presente, van a impartir dentro de sus aulas, ¿no? Por ahí leía alguna de los comentarios y efectivamente están encargadas no solamente los departamentos académicos, sino también, de acuerdo a la resolución, esto es desde el decanato, las escuelas, los departamentos académicos y todas las áreas que pueden,
beneficiar al desarrollo integral del estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué es la tutoría, no? Dentro de la tutoría, nosotros tenemos, dentro de nuestro reglamento, se menciona que la tutoría es la orientación individual o grupal al estudiante en su desarrollo académico desde el inicio de su vida universitaria, durante el proceso formativo y al concluir sus estudios profesionales para servir adecuadamente a la sociedad. Esa es la intención, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No sé si alguno de los presentes me pueda decir en el comentario qué quiere decir esto de la tutoría, ¿no? ¿Hacia dónde va el enfoque? Que fue un enfoque que en un inicio los psicólogos jefes de una YOE presentamos también para que se pueda impartir dentro de la universidad como una tutoría con un enfoque integral, ¿no? No sé si, a ver, de repente ustedes me podrían dar algunos comentarios hacia dónde está dirigida esta tutoría, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere, ¿no? Es una orientación continua, muy bien, gracias. Em, a ver, quiero saber, de repente, ¿se centra en la parte académica? Sí, también está involucrada el aspecto académico. Eh, La orientación profesional. Muy bien, muchas gracias por la intervención. ¿No? Entonces, nosotros tenemos estos aspectos que hay que tener en consideración siempre en cuanto a la tutoría, ¿no? La tutoría no solamente es una parte académica, ¿no? Inicialmente, en el 2018, nosotros teníamos una tutoría que se direccionaba solamente al aspecto académico. Es más, no sé si ustedes se acordarán, había una resolución de tutoría, no se llamaba tutoría, se llamaba acompañamiento tutorial y estaba sumamente dirigida al desarrollo, o perdón, hacia los alumnos que tenían repitencias desde la tercera, cuarta, quinta y demás, ¿no? Entonces, esa resolución fue coyunturalmente conveniente porque lo que se quería era que estos alumnos salgan de esa situación de observados para que ingresen a su regularidad y obviamente con la nueva ley universitaria, perdón, con el nuevo reglamento de matrícula, ya esto se acorta, ¿no? Entonces ahora ya nosotros no podemos tener estudiantes con repitencia en tercera, en cuarta matrícula, perdón, en cuarta matrícula, porque ya hasta ahí nomás dice la ley que nosotros podemos apoyarnos, ¿no? Si llegan a una quinta repitencia, ya están fuera de la universidad. Entonces, bien, entonces seguimos, ¿no? Los principios claves de la tutoría en la Universidad San Marcos son la confidencialidad, ¿no? Que es la reserva absoluta que deben mantener tanto el docente tutor como el tutorando sobre la información que se comparte en la tutoría, ¿no? Entonces, uno de los esquemas, perdón, uno de los principios que nosotros siempre debemos mantener en el momento de el desarrollo de la tutoría es que no se puede estar poniendo en tela de juicio o comentando los aspectos que se han tratado en la tutoría porque pueden ser confidenciales, incluyendo las situaciones de observación. Lo segundo es el respeto mutuo, ¿no? El respeto mutuo, que es el reconocimiento, ¿no? Del derecho a la dignidad y a la individualidad de cada persona involucrada en la tutoría. Esto quiere decir o tiene que ver con respecto al docente y también al tutorando, ¿no? Y lo otro es, bueno, tener transparencia, ¿no? En el actuar de la tutoría, ¿no? Como dice aquí, actuar de manera abierta y honesta. Bien. Em, la tutoría universitaria en nuestra universidad, ¿qué esperamos de la tutoría, no? La tutoría se presenta como un proceso fundamental de apoyo, ¿no? De acompañamiento integral, de diálogo y crecimiento continuo, ¿no? Diseñado para el crecimiento efectivamente completo de los estudiantes. Su objetivo principal
es acompañar a los alumnos, ofrecerles una orientación y soporte estratégico para optimizar su desempeño académico y por ende las buenas prácticas profesionales posteriores, ¿no? Este sistema busca que los estudiantes fortalezcan sus aptitudes y logren aspiraciones tanto en el ámbito educativo como en el profesional, fomentando un espacio de interacción y mejora constante, ¿no? Perdón, acá está en esta parte de la diapositiva, ¿no? Estos son los beneficios que vienen a traer la tutoría, ¿no? En este caso, la tutoría de alto rendimiento también apunta su enfoque a maximizar el rendimiento, fortalecer habilidades, el desarrollo académico, el desarrollo personal y las metas profesionales, ¿no? Entonces, lograr las metas profesionales. Y es muy importante, ¿no? Entonces, dentro de estos son los aspectos generales que contemplan nuestras resoluciones rectorales, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, que dentro de este proceso de tutoría también pueden haber derivaciones, ¿no? Tanto las derivaciones que puede hacer el profesor tutor como el docente del curso, ¿no? Entonces, acá estamos acompañados de los docentes de las diversas facultades, ¿no? Entonces, ambos pueden hacer derivaciones, ¿no? ¿Cuándo se debe hacer una derivación? Y ahí está más el enfoque psicológico que nosotros le ponemos dentro del área, cuando hay, por ejemplo, inasistencias a sesiones de tutoría, en el caso del tutor, ¿no? Cuando hay inasistencias, cuando hay síntomas de ansiedad o depresión, de repente son muy callados, no participan, o de repente al inicio sí estaban muy ávidos al aprendizaje y de pronto, como decimos, se fueron desinflando, ¿no? Entonces, cuando hay esos cambios de conductas que de repente no todos tienen esa posibilidad de identificar, pero sí identificar esos cambios abruptos que se pueden dar. Entonces, es momento de hacer una derivación, ¿no? A las instancias correspondientes. En este caso, si hay psicólogo en una YOE, si hay psicólogo en las unidades que corresponden en el área de psicología, pueden hacer la derivación o las entidades que estén haciendo sus veces para que puedan derivarlos a la clínica universitaria, etcétera, ¿no? Si es que la facultad no cuenta con psicólogos, ¿no? Cuando hay problemas conductuales, otros indicadores de malestar emocional que se puedan identificar, ¿no? Entonces, ¿y qué puede hacer? Y también el docente de la asignatura o del curso puede hacer la derivación, ¿no? Cuando hay bajo rendimiento académico, a veces esto lo he visto mucho con docentes que en realidad cuando yo les decía, usted este semestre va a hacer la tutoría, ¿no? Anteriormente en el trabajo en otra facultad, y ellos decían, no, yo no quiero hacer tutoría, ¿no? Sin embargo, con sus alumnos del curso, ellos estaban notando quiénes estaban faltando ya muy seguido, quienes vivían en zonas no muy próximas a la universidad y que esto le ocasionaba que llegue tarde, que falte, que no entregue las cosas a tiempo, ¿no? Diferentes indicadores que ellos tenían y que hacían con un checklist, ¿no? Y a partir de eso podían informar. Bueno, entonces, los problemas de desenvolvimiento en el aula, cuando, por ejemplo, no pueden exponer, ¿no? Otros desafíos académicos que también se le puede implementar y de pronto no los pueden cumplir los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, acá yo he puesto este aspecto que lo voy a tocar muy rápido porque no es el tema de hoy, pero sí me parece que es importante mencionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad los problemas emocionales pueden impactar significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Y no solamente en el rendimiento académico, sino en el rendimiento personal y profesional, por ende, ¿no? Es vital reconocer las señales para ofrecer un apoyo oportuno, ¿no? Entonces yo siempre propongo
de que se hagan capacitaciones para detectar, por ejemplo, signos que puedan ser evidentes y de pronto no hacer un diagnóstico de este chico. También he sentido a veces esto de algunos docentes de que este chico está mal, ¿no? No, sino dar a conocer que algo está pasando, que algo raro puede estar involucrándose en ese desarrollo académico integral, ¿no? E integral. Entonces, al identificar, por ejemplo, cualquier situación de ansiedad, nerviosismo, tristeza, agresividad, hostilidad, de repente retraimiento, ¿no? Que no le he puesto allí, baja tolerancia a la frustración, retraimiento, sí, lo he puesto y dificultad de concentración. Entonces, cuando nosotros comenzamos a observar esto a través, por ejemplo, de em, una jovencita que tiene mucha energía y de pronto se acerca y está cabizbaja, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo, tomarlo en cuenta para que esto no, tomarlo en cuenta y si bien nosotros no lo podemos atender, salvo en la Facultad de Psicología, que tenemos muy buenos maestros y docentes que nos puedan ayudar, ¿no? Derivarlo a las instancias correspondientes, ¿no? Entonces, al identificar cualquiera de estos indicadores, se recomienda pues derivar, ¿no? Para su intervención o la ayuda pertinente en este caso, ¿no? Entonces, en el caso bueno, y esto me parece importante mencionar, ¿no? Mencionar en este aspecto. Entonces, volviendo al tema de los indicadores de estudiantes de alto rendimiento, en grupos de trabajo que hemos desarrollado nosotros dentro de las facultades, se distinguen por una serie de indicadores estos estudiantes de alto rendimiento, ¿no? Claves que guían la tutoría también hacia un máximo potencial en realidad, ¿no? Entonces, los indicadores más relevantes que caracterizan a estos estudiantes de alto rendimiento son ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es las metas claras, ¿no? Metas de aprendizaje y metas de resultados claras y que son de alguna manera motivadoras, el valorar sus esfuerzos, ¿no? Tener, o sea, sus resultados bien definidos, ¿no? E ir valorando los pasos que ellos van dando, ¿no? Entonces, esto es un indicador bastante claro, ¿no? Una alta capacidad percibida de autoconfianza en sus habilidades académicas, capacidad, por ejemplo, ¿no? Percibida de sus habilidades en cuanto a, saben que pueden fallar, pero tienen la confianza y se preparan, ¿no? Porque como siempre, al conversar con ellos, se les dice, ¿no? O sea, en realidad acá no hay suerte, es la preparación, ¿no? Y la oportunidad la que se presenta y hacen que tú tengas ese realce y que aproveches esa oportunidad. Entonces, este es un indicador bastante claro, ¿no? El otro indicador es el buen manejo de estrés, las presiones que se les presentan en el ambiente, ¿no? Baja incidencia, por ejemplo, cuando hay estados emocionales, saben manifestar sus emociones, ¿no? Entonces, este tema es muy importante, ¿no? Baja incidencia también, pues, en situaciones de depresión que se puedan ver allí, ¿no? Otro indicador es el buen rendimiento académico basado en su esfuerzo, ¿no? Bueno, y medido, pues, por las calificaciones, ¿no? Y créditos acumulados que ellos durante el proceso académico van teniendo, ¿no? El siguiente es la organización y planificación, ¿no? Obviamente, una organización y planificación de estudio y del tiempo son predictoras de un éxito, pues, más claro en este tipo de estudiantes, ¿no? Y por último, la motivación intrínseca, que tiene que ver pues con el hecho de haber planteado bien sus objetivos, sus metas profesionales, saben a dónde están yendo, ¿no? Entonces, los factores que no favorecen a estudiantes de alto rendimiento, muchas gracias, ya voy a terminar.
son el estrés, ¿no? Problemas emocionales no atendidos, no saben tampoco a veces expresar esta parte de la emocionalidad, son chicos que no consideran que ellos pueden manejar y a veces se ahogan en esto, ¿no? Entonces, la parte emocional tiene que ver también mucho con esto, ¿no? Entonces, la falta de apoyo académico, tutorial, a veces no encuentran un rumbo, un sentido. Y lamentablemente no siempre hay la disposición de los docentes para que esto se presente, ¿no? Entonces, bueno, la desorganización y procrastinación, ¿no? Las distracciones excesivas o sobrecarga extrema, la falta de claridad también en sus objetivos y la baja motivación, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver, digamos, con todos estos factores que no favorecen al alto rendimiento, ¿no? Entonces, la interrelación entre alto rendimiento y tutoría es necesario, pues, insertar, ¿no? Dentro de nuestra propuesta una, orientar, ¿no? A aspectos claves que contribuyan al desarrollo integral y sostenido durante el tiempo, ¿no? Porque lamentablemente a veces tenemos propuestas, pero no continúan en el tiempo, no tenemos evaluación, no hacemos un seguimiento, y estas cosas son importantes, ¿no? Entonces, un proyecto formativo y profesional, nosotros como jefes de una YOE presentamos una propuesta de tutoría integral, ¿no? Entonces, esperamos hasta el momento que esto se pueda evaluar, se pueda revisar, de repente repotenciar y poderla implementar en su totalidad en la universidad, ¿no? Entonces, asesoramiento personalizado, ¿no? Que tiene que ver con los aspectos tutoriales, la gestión del estrés y motivación, ¿no? Una autonomía del aprendizaje, habilidades transversales, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es que haya un acompañamiento integral, un seguimiento personalizado, talleres y sesiones bien definidas, el desarrollo de las habilidades, ¿no? También blandas, como se les dice ahora, que son las habilidades, ¿no? Sociales en general, espacios de reflexión, apoyo, ¿no? En conciliaciones o en problemas que los jóvenes puedan tener, ¿no? Entonces, un taller para tutores, que es importante tener en cuenta todos estos aspectos que he mencionado aquí, ¿no? Que antes ya se han aplicado en algunas facultades y ha funcionado bien porque los docentes se insertan en la tutoría y llegan a hacer un manejo excelente de los tutores, ¿no? Hay facultades en que la tutoría empieza desde el primer ciclo y yo creo que ahí debemos de apuntar para tener efectivamente una tutoría de alto rendimiento, ¿no? Acá yo lo voy a poner esto en general como una rúbrica para evaluación de la tutoría en el caso de que se pueda implementar. Sé que se les va a mandar las diapositivas a sus correos. Así que eso también queda como un material, ¿no? De dónde se puede, qué se puede implementar dentro de las facultades, ¿no? Entonces, y bueno, la idea es pues hacer una implementación gradual, un monitoreo de retroalimentación, expansión del programa y colaboración entre las facultades, ¿no? Inter y entre las facultades, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. Si no, esto probablemente no tenga una buena retroalimentación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que son importantes ya para terminar, ¿no? Nosotros necesitamos, fuera de esto, hemos leído que para que un chico tenga un alto rendimiento es importante la automotivación, ¿no? Pero ¿qué pasa que si los docentes tutores no están motivados? ¿No? Nosotros a veces asumimos que los estudiantes procesan igual que en nuestros tiempos, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora tenemos todas las inteligencias artificiales,
hay que crear espacios de aprendizaje por comprensión, ¿no? No solamente es el dictado y ya, sino crear esos espacios donde se les ayude a pensar, ¿no? Por ello es que tiene que haber elementos de un alto grado de comprensión en cómo es que ellos están comprendiendo ahora. Urge poner en funcionamiento en realidad, ¿no? Un factor que es muy importante en el ser humano y es el pensamiento, ¿no? Entonces, no debemos dejar que esto se vaya adormeciendo. Así que, bueno, acá yo les puse una frase, ¿no? El único límite, dice, para la IA es activar el pensamiento y la imaginación humana, ¿no? Y los docentes casualmente están encargados de activar esto, ¿no? De activar estos límites, ¿no? En sus estudiantes, de proporcionar que esto vaya más allá, ¿no? Del pensamiento, que no seamos solamente autónomas o copias de lo que puede presentarse en la información. Bien, agradezco mucho la escucha. Vaya. Bien, Yolanda, muchas gracias por tu participación. Siempre excelente tus ideas, tu experiencia. Y damos paso en ese instante, sin antes anunciar que ya se está pasando el enlace a asistencia para que todos allí marquen su participación del día como asistentes. Y damos paso a la tercera ponencia, ¿no? Que va a presentar nuestra estimada Aurora. Por favor, adelante, Aurora, para esta intervención. Buenas tardes con todos. Soy la magíster Aurora Pinto de la Facultad de Medicina Humana. En esta ocasión tengo el placer de presentar a la tercera expositora, la magíster Miriam Ávila Uribe, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México, con maestría en Educación basada en competencias en la misma universidad y posgrado en Coaching y Liderazgo Organizacional en España. Cuenta con certificación eh, por Loret Universities como docente en línea, blended y presencial, docente en educación superior y docente adulto, trabajador, y entre otros cursos. Actualmente se desempeña como asesor UNAM Educación Continua, De 5 a 7, el mismo horario. facilitador del Colegio de Trabajadores Sociales de México, docente en modalidad presencial, blended y en línea. Eh, Ella nos colabora con su exposición sobre labor docente universitaria y acompañamiento tutorial. Le invitamos a la magíster Ávila a tomar el uso de la palabra por un tiempo máximo de 20 minutos y se recuerda que al final habrá una rueda de preguntas. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy aquí también a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, y pues es un orgullo para mí que me hayan tomado en cuenta para poder darles esta ponencia. Entonces, y sobre todo me da mucho gusto trabajar con colegas peruanos y darme cuenta, ¿no? De la importancia que le damos a esto que hacemos todos los días con mucho cariño, ¿no? Con mucha alegría, porque nos llena, que es la parte de la docencia. Me encantó la frase de cierre de la Magister Yolanda, ¿no? Esta parte de tener en cuenta que nosotros como docentes, ¿no? Como siendo parte de la mayoría de nosotros de una generación X, una generación puente entre lo que es toda la parte de la inteligencia, de las inteligencias del humano y la inteligencia artificial, cómo tenemos esta capacidad y debemos tener ese compromiso de llevar a nuestros alumnos al pensamiento, a la imaginación, a la reflexión, sobre todo de lo que significa ser humano para que la tecnología y la inteligencia artificial pues no los devore, ¿no? Estamos en un momento muy álgido como humanidad. Tenemos muchas cuestiones que ver, estamos en muchas situaciones en crisis y yo creo que una de esas crisis más importantes es la absorción que está teniendo
la inteligencia artificial y la tecnología en el pensamiento, en la mente, en el proceso de aprendizaje que nuestros propios estudiantes van teniendo, ¿no? Y sobre todo esta capacidad que debemos tener los docentes para desarrollar ese acompañamiento y mostrarles más y más caminos que los lleven a desarrollar una inteligencia emocional que realmente pues les deje satisfactores y les deje un camino exitoso. Inicio pues mi presentación, ¿no? El objetivo de mi sesión es comprender los fundamentos de la inteligencia emocional en los estudiantes de alto rendimiento, ¿no? Y darnos cuenta cómo aplicamos esta inteligencia emocional en los contextos educativos, ¿no? Iniciemos entonces esta parte que es muy importante. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿No? Porque a veces en muchas ocasiones ni siquiera nosotros como adultos sabemos específicamente qué es la inteligencia emocional ni qué hacer con ella. Gardner nos decía, ¿no?, que el ser humano tenía varias inteligencias. Entre ellas está la inteligencia emocional y la mayor gran noticia que nos da es que esta inteligencia se puede desarrollar, ¿no? Y se puede desarrollar hasta los términos más novedosos de lo que se está trabajando ahorita en cuestión de nuestro cerebro, que bueno, es la neuroplasticidad, ¿no? Pero el padre de la inteligencia emocional es Goldman. En 1995 lo define como esta capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y las ajenas. Estimada Porque, Miriam, discúlpame, el audio está un poco bajo, se está ok, escuchando, sí, por me favor, acerco, sí, sí, por me favor, muchas acerco. gracias. Muchas gracias, gracias por decírmelo. No sé si ahí se escucha mejor. Sí, mejor, Sí, excelente. perfecto. Les decía, Gardner nos dice, entonces, perdón, Goldman nos dice que es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y las ajenas, ¿no? Esto, ahora que hablamos que el conocimiento está en un clic y que lo que realmente nuestros estudiantes van a tener que enfrentar en el campo laboral, sean o no sean de alto rendimiento, no solamente tiene que ver con la calidad del conocimiento que lleven, sino con este desarrollo de competencias que les permitan formar equipos de trabajo exitosos, llenos de sinergia. Por eso es tan importante que la inteligencia emocional sea considerada como una competencia más en el ámbito, ¿no? Y ayudarles a desarrollarla, porque el conocimiento ya no garantiza el éxito como lo vivíamos en nuestras épocas, ¿no? Hay que reconocer que ahora ya se está hablando con otros autores como Mayer y Salover y Goldman Barnum, que nos dicen efectivamente que la inteligencia emocional es algo que se tiene que desarrollar desde temprana edad para que la persona pueda tener un camino más exitoso, ¿no? Esto desde la comprensión que el éxito profesional, repito, no solamente es conocimiento. Pero ¿qué sucede entonces con nuestros estudiantes de alto rendimiento que tienen en muchas de las ocasiones un manejo del estrés inadecuado, que tienen una presión tal vez por mantener una beca, que su propia construcción de personalidad les dice que tienen que ser altamente exitosos y competitivos? ¿Qué sucede con ellos? ¿No? ¿Qué pasa con ese estrés, con esa necesidad de desempeño que hay? ¿Cómo lo pueden gestionar? ¿Cómo pueden atravesar estas situaciones desde la forma más exitosa? ¿No? Como a través también de la motivación, del movimiento de sí mismos y de su propia conceptualización de su pensamiento, porque debemos definir que el hecho de que nosotros comprendamos que el pensamiento y la palabra son generativos, que desde ahí viene la creación de toda una realidad que creamos y que gestionamos, ¿no? Y les explicamos esto a nuestros estudiantes para que ellos sepan cuál es la calidad de eso que dicen, porque sepamos que el ser humano fluye a través del pensamiento y la palabra, de ahí genera la emoción y de la emoción se pasa a la acción. Entonces es muy importante que sí tengamos un estudiante de alto rendimiento, pero que sepa gestionar su pensamiento y su emoción para que no se convierta esto en una carga, ¿no? Que mantenga esa motivación intrínseca en él, este movimiento, estas ganas de crear, de manifestar, de salir adelante, pero que también
estemos en el ojo, ¿no? Tengamos en el ojo esta situación de llevar a nuestro estudiante de una motivación que viene de afuera, extrínseca, para que tenga las herramientas suficientes para alcanzar ese logro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo lo que nuestro estudiante de alto rendimiento o cualquiera que esté atravesando este periodo de estudios universitarios sienta que tiene esas herramientas, podrá gestionar mejor las situaciones que viva en el ámbito profesional. Y esto lo va a llevar a tener relaciones interpersonales mucho más satisfactorias. Le va a permitir realmente coincidir y generar sinergia con los profesionistas a los que llegue, convirtiéndose en alguien que tiene multipropósito, no solamente el conocimiento, sino su fortaleza será esta capacidad realmente de poder generar trabajo con otras personas, ¿no? De ahí la importancia, porque sabemos que en el mundo laboral, cuando salimos, ¿no? Cuando estamos inmersos, todos vamos a encontrar a las personas que quisiéramos encontrar, va a estar plagado de múltiples personalidades, de múltiples situaciones que van a tener que generar en ellos también un sentido alto de resiliencia. Por lo tanto, en la época en que están atravesando esta cuestión de los estudios universitarios, es a priori, ¿no? Que nosotros les ayudemos a generar esa resiliencia a través de una inteligencia emocional, ¿no? ¿Para qué? Para contribuir. ¿Ya se me está escuchando bien? Para contribuir a la toma de decisiones acertadas, ¿no? A darle todas las herramientas para que sus decisiones no sean tomadas desde la parte emocional, sino realmente esa corteza prefrontal, donde está la parte del raciocinio, desde ahí surjan sus decisiones que les lleven al éxito, ¿no? ¿Qué habilidades emocionales clave tenemos que desarrollar en el estudiante? Primero, la autoconciencia, conocerse, saber quién es, cuáles son sus rasgos de personalidad, cómo funciona su pensamiento. Hay que decir que nuestro pensamiento siempre está en esta parte de lo negativo. Venimos de una creación de permanencia, de supervivencia, ¿no? Todavía no tenemos esa conciencia como ser de todo lo que podemos alcanzar. Entonces nuestra mente siempre nos va a mandar, o el miedo nos van a dar los peores escenarios posibles. Cuando alguien se conoce y sabe desde dónde está la construcción de su yo, tiene más herramientas que le permitan fortalecer todas sus demás competencias, porque sabe de lo que es capaz y de aquello que son sus áreas de oportunidad para desarrollarlas, ¿no? Por eso es tan importante la autoconciencia. Segundo punto, la autorregulación, saber cómo manifiesto, cómo muestro mis emociones, cómo me afectan, saber cómo gestionarlas a través, ¿no? De un proceso cognitivo sano, de tener técnicas de relajación como lo puede ser la respiración consciente, la aromaterapia, la musicoterapia, yoga, ejercicio, todo aquello que a mí me permita regular mis emociones, liberar mis emociones para poder tener realmente un camino exitoso. Tercer punto, la motivación, tan importante. Hablábamos de eso hace rato, ¿no? Darme cuenta que la motivación es algo que tiene siempre que generarme movimiento. En el momento en el que me quedo estático, en el que dejo de moverme, en el que dejo de crecer, estoy perdiendo oportunidades de todo aquello que tiene por ofrecernos. Y aquí es muy importante, y yo desde mi trabajo profesional en diversas universidades aquí en México, me he dado cuenta que tenemos estudiantes que en muchas de las ocasiones esa motivación no llega. ¿Por qué? Porque están estudiando por el objetivo de alguien más, porque están estudiando porque la familia se los pide, no es realmente la carrera que ellos querían, entraron y lo aprovecharon. O sea, hay que buscar siempre esa parte, ¿no? De ayudarla a comprender realmente si su objetivo y su motivo están bien cimentados sobre la carrera profesional que está buscando, ¿no? Para que se encuentre y encuentre esa fórmula que le permita despertar y que le permite y le dé las oportunidades de que pase lo que pase, tenga la resiliencia para salir de esa zona de confort y crecer, porque no hay otra forma de crecer, ¿no? Más que arriesgándote y moviéndote.
Cuarto punto, la empatía, importantísima para realmente relacionarme con el otro, saber desde dónde está su situación, comprender desde dónde está actuando, comprendernos a nosotros mismos como docentes, ¿no? Yo me he dado cuenta que a estas generaciones les cuesta más trabajo escuchar, ¿no? Su mente está acostumbrada ya a un cúmulo de información que les genera muchísima dopamina, muchísimo satisfactor, pues a través de las redes sociales, ¿no? Con un algoritmo que ellos mismos diseñan que les da la propia información que ellos están buscando. Estamos en una lucha, le tenemos que ganar, ¿no? A la tecnología para no perderlos, ¿no? Para que realmente seamos esa generación puente en donde les mostremos que una de las capacidades más importantes que tenemos como personas es la empatía, pero que también, ¿no? La tecnología puede ser adaptada a nuestra vida, pero ser vista como una herramienta, no como un todo, ¿no? Y ahí es donde está el trabajo más fuerte, porque la tecnología, las redes, toda esta parte de ahora de medios que hay, pues es adictiva, ¿no? Genera una cuestión impresionante que no la pueden soltar y no la pueden soltar simple y sencillamente porque les da mayores satisfactores, ¿no? Entonces, recuperar la parte de la empatía, de reconocer en el otro, de adaptarme a estas situaciones tan importantes que se dan dentro de los entornos, ya sea estudiantiles o laborales, y que realmente el estudiante, el profesionista, sepa cómo a través de la empatía, ¿no? Mostrar esa parte de su humanidad que le permita trabajar de una manera exitosa. Y por último, las habilidades sociales, ¿no? Tan importantes, saber relacionarme con el otro, desarrollar esta inteligencia para tener una escucha activa, para realmente tener un lenguaje corporal que me ayude a comunicarme de la mejor manera, para conocerme y saber desde dónde comunico, tener asertividad. La asertividad es muy importante y de repente nuestros estudiantes de alto rendimiento suelen ser retraídos, suelen estar dentro de su mundo porque tienen esa necesidad de aprender que las cuestiones sociales no les son tan importantes. Y cabe destacar que en estos tiempos las habilidades, las competencias de la persona tienen una carga muchísimo más fuerte, ¿no? Que lo que se puede dar en esta cuestión que tiene que ver con el ámbito profesional y estudiantil, ¿no? Estrategias para desarrollar la inteligencia emocional, la meditación, el mindfulness, la atención plena. Atención en el aquí y en el ahora. Recordemos que la mente siempre tiende a ir al pasado o al futuro. El pasado no se puede modificar y el futuro no sabemos ni siquiera qué va a pasar, pero nos cuesta tanto trabajo estar en el presente y es importante que se los enseñemos para que sus mentes se conviertan en sus mejores herramientas, ¿no? Un diario emocional donde se esté describiendo realmente lo que se siente, lo que se piensa, cómo actúe ante la situación, si realmente sé manejar, sé gestionar mis emociones, qué es lo que me detona. O sea, esto tiene que ver con un trabajo de autoconcepto importante, ¿no? Técnicas de regulación como una respiración, ¿no? Con una pausa, lo que le llamamos la respiración consciente, cuando nosotros estamos a través de la respiración consciente, ¿no? Todo el proceso que hay en nuestro cuerpo de inhalar y exhalar nuestro nervio vago que tiene la conexión directa con nuestro sistema nervioso se relaja, pero asimismo, ¿no? Nuestro hemisferio racional se activa y entonces el hemisferio emocional relaja y la emoción puede ser gestionada desde una mejor manera. Enseñarles todas estas cosas y practicarlas nosotros mismos para poder tener una regulación emocional exitosa, dándoles mentoría, coaching, ayudándolos a discernir, a ver las oportunidades, ¿no? A ver que el conflicto no es un conflicto, es un área de oportunidad que te está dando valga la redundancia, la oportunidad del cambio, de la mejora continua, ¿no? Porque sabemos que solamente así crecemos. Y también esta parte de las relaciones interpersonales proyectada en dinámicas grupales, ¿no? Conociendo lo que hace la otra persona, valorando el trabajo de la otra persona para que realmente tenga yo herramientas que pueden funcionar, ¿no? Hacerlo como a través de ejercicios prácticos, ¿no? Que me permitan tener dinámicas como la rueda de la vida, el FODA, el mapa de los sueños, dinámicas que me permitan tener una autoconciencia,
¿Para qué? Para identificar mis emociones, una brújula de las emociones, estas dinámicas tan poderosas que me permiten darme cuenta como persona dónde estoy parado, ¿no? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo está mi pensamiento? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿No? Tener técnicas o enseñarles técnicas de autorregulación, ¿no? Técnicas para que tengan una mejor calidad de sueño, como puede ser esta respiración del 4-7-8, inhalo en 4, retengo 7 y exhalo en 8. O sea, darles estas herramientas que realmente les permitan gestionar mejor sus emociones, ¿no? Ayudarlos a definir metas semanales y plan de acción para que realmente, ustedes saben que cuando damos información a nuestra parte racional, esta corteza prefrontal busca lo que necesitamos, ¿no? A mí me impresiona muchísimo cómo de repente sé de alguna familiar o alumna que está pasando, no sé, por un embarazo y veo embarazadas por todas partes, ¿no? Tengo ganas de comprar algo y veo ese producto en todas partes. Si sabemos que funciona así nuestra mente, ¿por qué no hacerlo llegar para nuestros objetivos, ¿no? Entonces, dar objetivo a cada acción que estoy haciendo, darle una meta para que realmente llegue hasta donde donde quiero yo alcanzar, ¿no? Y esto enseñárselos, ¿no? Darles esa seguridad de que lo que quieren alcanzar como objetivos está ahí. Desafortunadamente, las generaciones actuales que tenemos en nuestras aulas son generaciones que tienen altos índices de ansiedad porque vivimos en una incertidumbre monumental, ¿no? Una de las cosas que creo que más dejó la pandemia, además de otras situaciones, es la parte de la incertidumbre. Son generaciones que tienen mucha incertidumbre. Entonces, cuando realmente tienen claros sus objetivos, los plasman, los escriben en imágenes, con arteterapia, ¿no? Realmente se les están dando herramientas para que su mente trabaje para alcanzar esos objetivos, ¿no? Hablábamos de la empatía y de la escucha, ¿no? Hace rato, y de cómo también la comprensión y el acompañamiento que nosotros como docentes les podemos dar es base para su éxito profesional, ¿no? Quiero aclarar que desde mi experiencia en estos casi 18 años que tengo en la docencia, me ha quedado muy claro que el mejor estudiante, el estudiante de mayor rendimiento, no siempre es el mejor profesionista. ¿Por qué? Porque son ámbitos diferentes, ¿no? Porque a lo mejor no desarrolla todas las habilidades que se necesitan para la profesión. Y es entonces ahí donde nosotros como docentes tenemos que entrar para ayudarles realmente a que esta inteligencia emocional, estas habilidades, estos conceptos les permitan alcanzar pues sus objetivos, ¿no? Y realmente no se queden como grandes estudiantes o personas con un amplio conocimiento, sino que alcancen, ¿no? Aquello que tienen propuestos, ¿va? Aprenderles y enseñarles cómo pueden trabajar desde esta inteligencia emocional, cómo pueden tener la mejor herramienta que puede ser su propio autoconcepto, su propia forma de analizar las situaciones. Hay que ser bien honestos, ¿no? Sabemos que nosotros como personas siempre estamos interpretando el mundo que nos rodea. Entonces, un estudiante de alto rendimiento está acostumbrado al éxito, está acostumbrado, aunque cueste trabajo, ¿no? A alcanzar y llegar. Y eso en el mundo laboral puede generar alguna frustración. Entonces hay que enseñarles esta parte, ¿no? Tan importante de la resiliencia, ¿no? De tener esta cuestión de soportar la frustración. ¿Para qué? Para que realmente, ¿no? Esto no sea un impedimento en esta nueva parte, ¿no? ¿Cómo podemos medir la inteligencia emocional? Con instrumentos psicométricos hay test, ¿no? Que te dan el nivel de inteligencia emocional que puede tener el alumno. Hay otros instrumentos que son a través de casos prácticos, cómo lo resuelve, ¿no? Y eso también te da un parámetro. La observación de comportamientos y actitudes que veamos en ellos. Siempre estar al pendiente. No recordemos que todo lo que somos, el cuerpo habla, todo lo que somos comunica. Nuestro tono de voz, la forma en cómo nos movemos, la mirada, ¿no? Hacerles sentir este acompañamiento realmente para que puedan potencializar
todo aquello que tienen, ¿no? Retroalimentación 360 con los pares, docentes, su propia autoevaluación, ¿no? Cómo se están relacionando, cómo se sienten en ese ambiente, cómo conviven con sus compañeros, ¿no? Si tienen una buena capacidad para relacionarse, para tener amigos, para tener todos esos otros aspectos, ¿no? Recordemos que nosotros como seres tenemos áreas, ¿no? Tenemos muchísimas áreas de vida que tienen que tener un equilibrio para que realmente estemos cimentados de la mejor manera. Y la integración de resultados para planes de desarrollo personal, dónde me encuentro, ¿no? Cómo estoy funcionando, cómo gestiono mis emociones, cómo interpreto esa realidad, cómo es mi personalidad, qué necesito desarrollar para que realmente el estudiante tenga conocimiento de esto y pueda alcanzar los límites que tiene, ¿no? Algunos ejemplos y casos de estudio, ¿no? Estudiantes con baja, Magíster Ávila, 2 minutos, por favor. sí, estudiante con baja autorregulación, ¿no? Tiene un estrés elevado, puede tener la boleta llena de las mejores notas, pero maneja muchísimo estrés. ¿Cómo trabajarlo? Con mindfulness, con coaching, ¿no? Que le reducen la ansiedad y logra gestionar mejor el tiempo. Y los resultados que podemos tener es una mayor satisfacción académica y un equilibrio emocional, ¿no? Para concluir, y con esto cierro, la inteligencia emocional es fundamental para manejar la presión y el estrés, ¿no? Recordemos que el estrés nos inunda de cortisol y el cortisol hace muchísimo daño a muchas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Como a través de desarrollar habilidades emocionales que impacten el rendimiento académico y el bienestar. Hoy más que nunca es importantísimo el bienestar, ¿no? Y eso se me hace maravilloso. A través de estrategias y ejercicios que fortaleciendo la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales de la persona. Con esto cierro. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la Magíster Ávila y cedo la palabra a mi compañero Elías Soto. Sí, Jorge Soto. Jorge. Jorge, Buenas tardes. ¿Se me escucha? bien, adelante. Sí, Sí. Bueno, habiendo hecho todas estas ponencias y finalizando esta jornada de interaprendizaje, podemos resumir en los siguientes aspectos, ¿no? En cuanto a la expositora Marta Ramírez, hay un comentario de la profesora Giselle Gutiérrez, dice, es un concepto nuevo para mí la tutoría dirigida al estudiante excelente. Usualmente tutoría era para el alumno que jalaba el curso por segunda o tercera vez. La doctora Betty Millán dice, los estudiantes de buen rendimiento tienen problemas a veces muy serios, pero precisamente porque son muy competitivos. En casos, muchos padres presionan de una forma incorrecta a los hijos y en la universidad hay docentes que piensan que su curso es el único que llevan los estudiantes. Rommel Torres nos dice, consulta, ¿estas tutorías son parte del currículum de la carrera o son actividades complementarias de la institución? María Luisa nos dice, pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre tutoría y mentoría? ¿Cuándo es más adecuado aplicar tutoría o mentoría? A la espera de su gentil respuesta. En cuanto al resumen que hizo la licenciada Yolanda Facho, podemos tener que ella hizo preguntas con respecto a qué es una tutoría. Y bueno, tuvimos comentarios de Rosa Matos, de la profesora Rosa Matos, que se centra en la parte académica. El profesor Rommel Torres nos dice, es una orientación profesional, es una orientación continua. Jesús Ochoa nos dice que está orientado al servicio de la sociedad, es la orientación y asesoría psicosocial al estudiante. En cuanto a la profesora Marta Vera, la tutoría es el acompañamiento que se da al estudiante para que mejore su nivel académico, pero considerando como ser humano que debemos apoyarlo en su dimensión psicológica, social, emocional, espiritual, dentro de un marco de respeto a su dignidad y persona. La doctora Tula Espinosa dice, podrían agruparse según su necesidad, pero los tutores deben hacer un plan de tutoría registrado en la escuela profesional y hacer un monitoreo de su cumplimiento. No es para descargar horas no lectivas, es una gran responsabilidad la que se asume. Para una pregunta específicamente para la doctora Miriam Ávila, de Rommel Torres. Profesor Ávila, consulto, ¿alguna experiencia que tuvo con un estudiante que por
la profundidad de la situación presentada haya marcado su vida profesional. Bueno, estos son los comentarios. Ivette, te paso a ver si tienes alguna pregunta por hacer. Si me Ivette, pudieran dar oportunidad de responder, sí se Sí, va. sí, adelante, adelante. En efecto, respondiéndole, si no mal recuerdo a Rommel, sí, tengo la experiencia con un alumno, lo tuve hace 9 años más o menos. Él estudiaba ciencias de la comunicación, acuerden, yo soy comunicóloga de base, entonces le daba yo clase, un chico excelente, con un promedio y unas calificaciones excelentes, pero tenía un mal manejo de toda la inteligencia emocional y de todo este manejo del estrés. Era alguien muy aprensivo, ¿no? Que en realidad pues era más tortura que otra cosa su desempeño académico. ¿A qué nos llevó esto? Pues nos llevó a ayudarle con toda esta parte del desarrollo de su propia autoconciencia, saber quién era, cómo funcionaba su mente y regalarle esta situación de la paz y la tranquilidad que yo creo que todos necesitamos para llegar a un objetivo. Él tomó terapia, tuvo asesorías de coaching, hizo un trabajo muy interesante y finalmente cuando termina la licenciatura, él de ser alguien muy retraído, que no podía hacer trabajos en equipo porque no se lo permitía, porque le estresaba mucho que los demás no hicieran lo que él creía que era correcto, además de tener otros talks por ahí, este, lo logramos, ¿no? Ahorita se desempeña como productor de televisión, es alguien exitoso en el ámbito de la comunicación en México y creo que ese fue el primer caso que, pues me dejó como una gran enseñanza, ¿no? Sobre todo lo que les decía, no todo es conocimiento. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Quisiera hacer una pregunta en una opinión personal. Sabemos que en nuestra universidad, San Marcos, hay un porcentaje importante de estudiantes que tienen bajo rendimiento, producto a veces de la legislación que los restringe a que tengan poca repitencia. A veces esto crea un problema ya de desorden académico. Es conveniente que la tutoría y los aspectos psicosociales, psicopedagógicos, se den en el inicio de la formación profesional al estudiante, en su opinión. Marta, ¿quieres la Sí, palabra? Sí. gracias, gracias, maestra Miriam. Sí, maestro Jorge. Sí, sí hay que tener el acompañamiento, este acompañamiento a un alumnado que tiene múltiples formas de percibir el mundo, ¿no? Debe de tener siempre, por si no designado directamente por el espacio institucional, sí la oportunidad de poder acceder a ellos. Entonces tenemos la experiencia en la UNAM, que hay un acompañamiento a nivel institucional cuando el alumno lo requiere. Específicamente en la Escuela Nacional de Trabajo Social, cada tutor o tutora puede dirigir a un espacio donde hay psicólogas capacitados en el acompañamiento a alumnado directamente para poder tratar diversos problemas de salud mental. Ese acompañamiento debe de existir desde el inicio, desde que los conocemos en estos perfiles del alumnado, saber si lo requieren por estas múltiples formas de leer sus contextos, de interactuar con sus contextos, ¿no? Y, por supuesto, de las cuestiones muy personales que tienen. Entonces, hay que estar trabajando con ellos, específicamente en las áreas que formamos profesionales de las ciencias sociales, pues este acompañamiento en salud mental debe de ser muy preciso, porque pues, estamos mandando al final a un profesional que va a atender a personas. Entonces siempre deben de tener pues este proceso de poder atender su salud mental. Y por supuesto, no omito decir que cuando tenemos alumnos ya en los últimos semestres, decían los compañeros profesores, estamos acostumbrados a atender alumnos de bajo rendimiento académico,
pero también los que ya están logrando la formación en el tiempo, en todo lo que se indica institucionalmente, necesitamos tener un refuerzo mayor en el proceso de salud mental cuando están en los procesos de titulación. Ahí es donde se sienten sumamente nerviosos porque tienen que probar a través de esta instrucción positivista, tienen que probar que saben. Entonces es donde viene el reto para evitar la deserción en el proceso de titulación, ¿no? Gracias. Muchas Marita gracias, Miriam. doctora Ramírez. Y Beck, te doy el pase para que puedas seguir siendo las otras preguntas. Sí, continuando con las preguntas, bueno, el público presente nos ha hecho las siguientes preguntas. La número uno es, ¿de qué forma se puede promover la participación activa del estudiante en la tutoría? ¿No es, puede ser para alguno de los ponentes? Sí, Magíster Marta Ramírez, ¿me puede responder la siguiente pregunta? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Estaba poniendo si me la repetía, por favor. Ok, no se preocupe. La pregunta planteada por los presentes ha sido, ¿de qué forma se puede promover la participación activa del estudiante en la tutoría? Bueno, primero que conozcan que existe el programa, ¿no? Que existe el proyecto de la tutoría, porque no los designan a los profesores y los profesores pues se acercan de diferentes maneras, como sabemos, pero que conozcan el programa que existe y que el programa va a llegar a través del docente, ¿no? Que lo va a venir a invitar el docente. Eso es lo más importante, porque entonces desconocen esta parte y solamente se acercan a la tutoría porque les requieren un punto adicional para la calificación o alguna de ellas. La manera de proponerla es que exista realmente un tutor capacitado para interactuar con ellos, ¿no? Que tenga este proceso de escucha activa, que puedan este profesor tener o profesora tener los elementos o herramientas que les dé la institución para poder tener este acompañamiento. O sea, no puede decir el tutor necesitas desarrollar más habilidades, ¿no? No solamente para tener procesos de estudio, sino para poder lograr ser un mejor profesional. Si no tiene cursos disponibles para el alumnado, por ejemplo, de cómputo, de idiomas, de cómo hacer entrevistas, ¿no? O sea, esos cursos que van a hacer que el alumnado eh, vaya abonando hacia sus habilidades. Entonces, y es el tutor el que lo va a ir dirigiendo, ¿no? Le va a decir, mira, esto está disponible, puedes hacerlo esto en próximamente, hay un evento, ¿no? Esto lo tiene que saber el tutor y debe de haber una comunicación directa entre la institución y el tutor. Y por supuesto, ya de ahí el tutor lo va a bajar al alumnado y va a conocer a su alumno para poder entonces darle lo que se requiere, ¿no? Lo que el alumno va pidiendo, si el profesor le dice, ¿sabes qué? Que a la siguiente te traigo la información que me solicitas, pues entonces va a empezar a haber un proceso de alejamiento, ¿no? Entonces siempre debe de haber, por supuesto, lo más importante, la formación del tutor. Muchas gracias, Magister Marta. La siguiente pregunta, Magister Miriam, es ¿qué estrategias o medidas debería adoptar el docente tutor cuando detecta que un estudiante enfrenta problemas graves como situaciones legales o judiciales que repercuten negativamente en su rendimiento académico y que aún con el acompañamiento tutorial no es posible revertir de manera directa esta situación? Así es, yo creo que ahí hay un alto nivel de estrés por la situación que comentan y yo creo que aquí la cuestión también es válida de pedir ayuda profesional, ¿no? No solamente porque nosotros como tutores en muchas de las ocasiones pues no tenemos la especialidad, ¿no? O sea, no somos especialistas en el tema. Entonces es importante pedir ayuda y yo creo que la parte más fuerte que tengo como tutor o que tenemos como tutores es la escucha y el acompañamiento, ¿no? Detectar y canalizar hacia donde sabemos que el estudiante en situaciones de riesgo graves o de
situaciones complejas como las que mencionan, ¿no? Pueda tener la ayuda adecuada, ¿no? Ahí ya se acabaron esos tiempos en los que creíamos que sabíamos absolutamente todo, ¿no? O sea, hay que tener esa parte también de poder canalizar para poder dar las mejores herramientas. Y una recomendación, ¿no? Siempre que estés llevando la parte de la tutoría, aquí yo quisiera mencionarles a los compañeros y compañeras, es importante que te voltees a ver tú, saber cómo estás tú, porque nadie puede dar aquello que no tiene, ¿no? Y nosotros también tenemos una serie de complejidades, de emociones, de situaciones que no solamente la edad lo marca, que lo tengamos resuelto, ¿no? Entonces es importante siempre un vistazo hacia adentro para saber qué puedo ofrecer. Y lo que no lo puedo ofrecer, tener la humildad de decir, mira, podemos recurrir a esto. Gracias. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategias institucionales o pedagógicas se pueden implementar para promover un cambio en aquellos docentes que no logran motivar a sus estudiantes? Aquí me gustaría que ambas dar una respuesta referente a esta pregunta. Por favor, ¿me podrías volver a repetir la pregunta? Sí, la siguiente pregunta era, ¿qué estrategias institucionales o pedagógicas se pueden implementar para promover un cambio en aquellos docentes que no logran motivar a sus estudiantes? Bueno, uno de los aspectos que se mencionó en la exposición era este, ¿no? El hecho de la motivación. O sea, nosotros tenemos que lograr la motivación de los estudiantes, pero si el docente no está motivado a hacerlo, entonces eso va a ser un poco contraproducente para el buen desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer es proponer de repente esquemas, o primero, como decía en el programa, poner el camino, ¿no? A seguir. ¿Para qué? Para que los docentes de alguna manera puedan al inicio replicar esas alternativas o esas estrategias y puedan impartirlo con los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, todo esto, en realidad la tutoría no es necesariamente la docencia académica, es algo adicional, ¿no? Y como lo decía una de las expositoras, tiene que venir con la voluntad, ¿no? Con las ganas, con la motivación y también con la intención de que esto tenga pues una eficacia en el estudiante, ¿no? Entonces nosotros podríamos hacer programas, ¿no? Integrales de acuerdo a las áreas para que los docentes puedan replicarlo en un momento dado y puedan desarrollarlo, ¿no? Entonces, motivarlos también con las, bueno, hay nosotros en el reglamento tenemos algunas puntos, no se llaman no cognitivos, no recuerdo cómo les llaman, la carga no lectiva, que es lo que se les asigna por la tutoría, ¿no? Esa es una manera de compensar, pero también la mayor compensación pues es el logro que se tiene con el estudiante, ¿no? Entonces, de repente, evidenciar cuáles han sido los logros de otros docentes para que ellos mismos vean que en realidad la labor del tutor es una labor de realce, ¿no? Es una labor de acompañamiento, de seguimiento desde el inicio hasta el final de la carrera, ¿no? Porque lo que estamos tratando es de impartir una educación integral, ¿no? Entonces, no solamente es académico, sino el aspecto de los otros, del desarrollo personal y profesional. Magister Delia, aquí tenemos una siguiente pregunta que nos indican aquí los docentes de la universidad. ¿Es posible que un estudiante solicite al director académico la asignación de un tutor, aun cuando sea la primera vez que cursa una asignatura, si éste considera que necesita apoyo académico adicional? Sí es posible, o sea, de acuerdo a nuestro reglamento, dice que a partir de la primera
repitencia, nosotros ya podemos tener al alumno en una situación de tutoría, ¿no? Entonces, por eso es que en el planteamiento, incluso que propusimos los psicólogos, fue de que la tutoría se inicie no cuando el alumno ya está en una situación de repitencia, sino al ingreso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay algunas UNAYOES, algunos colegas con los que hemos estado trabajando el seguimiento de los alumnos que han ingresado en el 2024, ¿no? ¿Cuál ha sido su rendimiento en el primer ciclo? ¿Cuál ha sido su rendimiento en el segundo? ¿Cómo ha salido en la evaluación psicológica de la clínica universitaria? ¿Cómo han salido en los indicadores que nosotros hemos logrado tomarles al momento del ingreso también, ¿no? Entonces, cruzando todos estos indicadores, nosotros también vamos a poder tener un perfil de este estudiante, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esto desde el inicio, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Sin antes repetir, ¿no? Pero de acuerdo a nuestro reglamento, sí nos da la posibilidad de que desde la primera repitencia hagamos tutoría. El asunto y el mayor problema nuestro es que no tenemos tantos docentes, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Y que a veces se asignan a los docentes tutores porque son docentes del curso, pero no necesariamente el ser docente implica que estés preparado para una tutoría. Ok, ¿Me muchas permiten? gracias. Sí, sí, claro que sí. ¿Puedo hablar? Sí, estimado, lo estamos escuchando. Bien, buenas noches con todos. Me parece interesante este tema y también todas las expositoras con sus diferentes opiniones, que son muy trascendentales, también muy importantes. Pero hay una cosa acá. Nosotros estamos diagnosticando estos problemas, todo lo que está sucediendo con el alumnado, pero pocas veces nos dirigimos al docente, ¿no? O sea, casi siempre nos dirigimos al alumno, pero no vemos la realidad del docente. ¿Quién es el problema? ¿Es el alumno o es el docente? La primera pregunta. Otro, los alumnos observados, ¿no? Sea primera o segunda observación que tengan. Entonces, hay un problema acá. ¿Cuál es? Estoy hablando por la parte académica. Cuando ellos se van a matricular, por su promedio ponderado, prácticamente, como decimos, ellos están en la colita. Ya los grupos están ocupados, tienen poca posibilidad de horarios. Es más, le toca muchas veces con los mismos docentes en el cual han salido ojalá el curso. Pero la pregunta es, yo he escuchado ahí la palabra motivación, ¿no? Entonces, ese alumno, ¿cómo se siente en ese momento? Si le va a tocar con el mismo docente. Todavía no quiero opinar respecto al docente, pero ese alumno, ¿cómo se siente? ¿No? Por ahí viene el asunto. Entonces, yo sugiero, más bien, que a los alumnos que tienen dificultades o problemas académicos de rendimiento, de alguna manera se le dé una prioridad en elegir a sus docentes. Eso es lo que falta, veo yo, ¿no? Porque realmente el alumno debe tener prioridad en elegir sus docentes, pero no, se le hace un horario, bueno, tal profesor estaba para tal grupo, tal grupo, tal grupo, le matriculan, y a mí me parece que por ahí, de alguna manera, podemos dar una solución a estos alumnos observados que necesitan tutoría. Ahora, lo que hacemos tutoría aparentemente, pues yo les felicito a las expositoras porque han hablado bien claro lo que es una tutoría. Pero la pregunta es, ¿hacemos eso? ¿Realizamos eso? Pero al margen de eso, yo planteo esa alternativa, que se le dé mayor atención a esos alumnos que están observados, que le dé prioridad en elegir sus docentes. Le digo esto por experiencia. Tengo alumnos que han llevado 2 veces con el mismo docente. Y yo le digo, ¿pero por qué? No, que lamentablemente somos observados, entonces nos matriculamos al final, ya todos los grupos supuestamente están ocupados y nos toca con el mismo docente. Entonces, eso sería muy importante. Si en algo podemos hacer en eso, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo para nuestros alumnos,
y felicitar a todas las expositoras. Y también a la organización porque es un tema de mucha importancia. ¿Quién me juzga a mí como docente? Y sin embargo, yo como docente sí a mi alumno, ¿verdad? Es una pregunta, nada más. Sí, Muchas buenas gracias, estimado. tardes, profesores Luis. Gracias por el comentario y efectivamente, o sea, en la experiencia también se han dado oportunidades en las cuales, bueno, todos los cursos tienen una capacidad, ¿no? Por ejemplo, digamos que son 30 alumnos los que tiene que matricularse en este curso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se les ha dado la posibilidad de unas 4 o 5 vacantes para estos alumnos que se han identificado que no solamente es porque hayan repetido el curso con este docente, sino que además hay algunas otras situaciones de por medio, más personales, ¿no? Donde de repente por A o B no le cayó bien, no hubo una buena empatía, desde el inicio ya se sancionó al alumno, entonces cuando hay sobre todo estas calificaciones que suelen ser muy subjetivas, se ha podido hacer el apoyo en el caso de estos alumnos, pero esta es una decisión que se tiene que conversar con las escuelas profesionales, ¿no? Entonces, sí se puede, de que se puede hacer, es algo viable, ¿no? El asunto es que no está dentro de un reglamento estipulado, ¿no? Digamos que eso es lo que faltaría. Muchas gracias, estimada magíster Yolanda. Bueno, hemos concluido con el tema de la ronda de preguntas y damos pase a la magíster Berenice. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, en nombre del vicerrectorado académico de pregrado y de los miembros de la comisión organizadora de jefes de las unidades de asesoría y orientación al estudiante, UNAYOE, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestras distinguidas ponentes, eh, la magíster Miriam ¿Cómo? Ávila Uribe y la magíster Marta Ramírez Rodríguez, ambas de UNAM, así como la licenciada Delia Facho Lainez de nuestra Casa de Estudios. Sus valiosas reflexiones sobre la labor docente universitaria y el acompañamiento tutorial nos han permitido enriquecer nuestra mirada académica y fortalecer el compromiso con nuestros estudiantes. Quiero hacer extensiva también a los docentes de nuestra universidad que hoy nos acompañan con gran entusiasmo y curiosidad para enriquecerse. Finalmente, los invitamos cordialmente a participar en nuestras próximas actividades de interaprendizaje y formación docente que seguiremos difundiendo a través de nuestros canales oficiales. Muchas gracias a todos. Muy amable, hasta la próxima.